Amigos, buenas tardes. Aquí estamos en su emisora Magis 98.3 FM, educativa romántica y también informativa. Ya estamos en este miércoles que estamos contando a 9 de octubre de 2024 en este espacio dentro de Magis, análisis a la luz del derecho, que llega a todos ustedes a miércoles a las 4:30 en vivo por la emisora y también en vivo por el Facebook y también a través del YouTube de análisis a la luz del derecho. Aquí estamos para compartir con ustedes estos temas de interés para la población en materia jurídica. Como cada miércoles, el doctor Miguel Rick con nosotros, análisis a la luz del derecho. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen y a todos los radioescuchas de esta emisora. El día de hoy estaremos abordando un tema muy interesante que por el contexto de cómo se desarrolla también viene a ser de mal gusto y de dificultad para el que lo padece o el que lo atraviesa ese proceso. Y me refiero al registro de moradas y lugares privados, comúnmente conocido como el allanamiento. El individuo, la persona, como un ente individual, así como la familia, como una unidad social, tienen un hogar, lo toman por vivienda, tienen un domicilio y tienen recintos privados que lo utilizan como almacén, lo utilizan para guardar equipos, guardar insumos, guardar productos cuando se dedican a comercio. Y esos lugares físicos donde residen, donde conviven, donde realizan actos sociales particulares o comerciales de manera cotidiana y en absoluta privacidad o intimidad. O sea, esos lugares que he mencionado, cada una de las personas lo utiliza con privacidad e intimidad. Hace uso del más amplio concepto de lo que es la privacidad y la intimidad. Pero ¿qué acontece? Esa privacidad o intimidad es lo que conocemos jurídicamente como un bien jurídico protegido, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. En ese sentido, nuestra Constitución ha determinado que el hogar, el domicilio y los recintos que tengamos como privados son inviolables, conforme lo ha manifestado en su artículo 44, numeral 1, en la Constitución, y establece que de la única manera que puedan ser vulneradas ese derecho es a través de como la ley lo ordena. O sea, la ley tiene un procedimiento y tiene un dispositivo jurídico, una herramienta jurídica a través de la norma procesal para poder violentar ese derecho fundamental. Suena un poco incongruente. Acá como que un derecho fundamental y la propia ley tiene un mecanismo para violentarlo. Sí, la ley, nuestros derechos son derechos fundamentales, pero tienen sus límites, no son absolutos. Pero, y en esta es una práctica de esa. En ese sentido, este texto constitucional establece los casos que sean ordenados de conformidad con la ley. O sea, en cuáles casos se puede violentar el derecho a la intimidad del hogar. Se realiza a través de lo que se llama un registro de moradas y lugares privados, a través de lo que es la orden judicial de allanamiento. A través de una orden de allanamiento se puede entrar hacia la residencia de las personas, o sea, las autoridades pueden penetrar hacia la interioridad de su casa, lógicamente dentro de una investigación abierta y con la intención de recolectar, ya sea detener, arrestar personas y o colectar evidencias que en un juicio posible puedan ser utilizados como prueba, todo relacionado a esa investigación. Ese instrumento jurídico u orden judicial es emitida por la autoridad competente, en este caso un juez o un tribunal, son los únicos que pueden emitir lo que es la orden de allanamiento. ¿Qué es el allanamiento?
Hay algunos que lo han conocido, de los escuchas, quizás han padecido esta situación alguna vez, ya sea la han padecido directamente o al lado de su casa o en la proximidad de su casa, que tiene como característica que por lo general se realiza en horas de la noche. Entonces podemos conceptualizarlo como una actuación que realiza el Ministerio Público conjuntamente con los órganos auxiliares, llámese la policía, la DNCD o cualquier organismo de la Fuerza Armada, donde legalmente vulneran el derecho fundamental del individuo a la intimidad de su hogar. ¿Por qué? Porque proceden a ingresar hacia tu casa con una orden judicial que ha emitido un juez, donde un juez ordena que se realice una requisa o un registro en el interior de ese lugar privado, porque a buscar personas, ya sea en procura de personas cuando se da orden de allanamiento y arresto, o a buscar algún elemento que pueda en su momento adquirir la condición de prueba para ser usado en un juicio eventual. Eso es una conceptualización de lo que es el allanamiento. El incursionamiento en el interior de un hogar por parte del Ministerio Público y los órganos auxiliares en procura de evidencias o en procura de personas involucradas en un proceso o en un caso, en una investigación que se encuentra abierta. En ese sentido, doctor, hemos visto muchas veces a personas que han allanado su residencia, precisamente en parte del Ministerio Público, en búsqueda de elementos, en un caso, decir que ese allanamiento se hizo fuera de tiempo, a destiempo, que fue de madrugada, que no se le permitió ni siquiera en ocasiones vestirse si era ya de madrugada, que vino a ocurrir la actuación. ¿Hay algún tipo de regulación con el tema del horario y con el tema de la forma de tratar a esa persona allanada? Sí, en relación al horario, era un tema que iba a abordar más adelante. En relación al trato hacia la persona intervenida, en programas que hemos participado anteriormente sobre los derechos de los ciudadanos ante las actuaciones coercitivas de las autoridades, explicamos que el ciudadano como una persona tiene derecho a que se le respeten sus derechos fundamentales, todos los que están ahí. Un trato adecuado, un trato armonioso, un trato, y más cuando la persona no se resiste al arresto ni se resiste a ser requisado. Si está obedeciendo a la autoridad, requiere de que la autoridad tenga un trato diferente con él, un mejor trato. Y aún así, después que el individuo o la persona ha sido neutralizada o han sido neutralizadas en el interior de esa residencia, lo que sigue inmediatamente a partir de ahí es un trato adecuado, brindar un trato adecuado, esposarlo en todos los procedimientos policiales donde hay personas detenidas, en ese momento están detenidas, en muchísimas de las ocasiones es necesario que sean esposados. La esposa es para evitar o neutralizar cualquier acción que pudiera tener, cualquier reacción que pudiera tener la persona, y también estar esposado es hasta beneficioso para la persona. Bueno, ¿por qué? Pero si está esposado, no hay que esposarlo, porque sí, cuando esté esposado, las autoridades deben de responder para con él con mayor cuidado. Cualquier cosa que le pueda suceder a esa persona estando esposada, no hay forma de que las autoridades puedan alegar que me agredió, que me dijo, que hizo esto, que fue y buscó un arma. No, deben de velar por la integridad física de esa persona, más que como si estuviera suelto. También hay casos que las autoridades ya en un caso extremo se llevan a la necesidad de tener que esposar a las personas que están interviniendo ahí por el asunto de las agresiones verbales y ciertas reacciones. En relación a también hay sanciones para las personas que se resistan a que se requise el lugar, pero vamos a ir llegando hasta ahí. Bien, habíamos hablado también en otras intervenciones anteriores sobre la autoridad que tiene el Ministerio Público para realizar actos coercitivos en contra de las personas. En el artículo 178 del Código Procesal Penal, también lo habíamos abordado en otro programa, de que el Ministerio Público y la policía, en medio de ese allanamiento, pueden disponer la inmovilización de las personas que se encuentran en el lugar.
siéntese aquí, párese aquí, venga aquí usted, pósame a ese, pósame al otro. Tienen esas prerrogativas. Pueden también, en medio del allanamiento, requerir de que a ese lugar donde se está allanando venga alguna persona que sea de interés de la investigación o del investigador. Venga, llegue aquí que estamos allanando. ¿Llegó o no llegó? Pueden también restringir provisionalmente la circulación de personas en los alrededores y en el interior del lugar donde se está allanando. Eso es lógico, eso es parte del protocolo policial o de las autoridades policiales o de los órganos auxiliares cuando están en medio del allanamiento. Bloquean o prohíben el acceso de personas. ¿Por qué? Porque lo que va de un lado va para el otro. Las autoridades están realizando su trabajo, pero una persona entrando y saliendo del lugar traería mala percepción de que esta persona entre y salga de un allanamiento y solo haga un hallazgo o no se halle nada que supuestamente, según la inteligencia, había ahí. Da espacio a todo tipo de conjetura. Además, que si dentro del lugar allanado surge cualquier situación desagradable y personas entrando y saliendo, podríamos decir, mire, ese fue el que entró el arma, ese que entró esto, ese que entró el otro. Entonces, se bloquea el acceso a las personas. Hay un tema que establece la misma norma en ese mismo artículo, que las personas que no atiendan a la disposición del Ministerio Público de estar con ellos en el interior de la requisa, de estar presente en el interior de la requisa, pueden ser tratados como testigos reticentes y sancionados con 30 días, con una sanción monetaria de hasta el salario base de un juez de primera instancia. Bien, ¿qué establece la normativa en relación a esa actuación del allanamiento? ¿Cuál es la base legal? Había dicho que son dos normas que están habíamos dicho que en el artículo 44.1 de la Constitución, el constituyente ha establecido de que el hogar es inviolable. Pero vemos como en el artículo 180 del Código Procesal Penal establece que los recintos privados a la habitación y para los otros fines particulares solo puede realizarse a solicitud del Ministerio Público y por una orden de allanamiento expedida mediante una orden judicial. Aquí se sientan las bases legal para poder proceder a registrar una morada o una vivienda o un lugar que sirve para vivienda. Ninguna autoridad puede entrar a la vivienda a requisarla sin una orden expedida por un juez. Respecto a los horarios, que era la pregunta que tú me había dicho ahorita, el artículo 179 del Código Procesal Penal establece que las requisas de los lugares se realizan desde las 6 horas de la mañana hasta las 6 horas de la tarde. Pero de 6 a 6. Pero establece una excepción de que los allanamientos se pueden realizar, o sea, los registros se pueden realizar en horas de la noche cuando en la orden judicial así lo exprese. O sea, que el juez, que es quien autoriza esta incursión, esta actuación, especifica el rango de hora que se puede realizar. Y si es de noche, deben de especificarla que se va a realizar de noche, esa orden ahí. Quiero que lleven ese detalle ahí porque vamos a hablar algo muy interesante, que en la práctica no se ve porque el ciudadano no tiene conocimiento para exigir esto. Y como no lo exige, pasa desapercibido. Hay una excepción para realizar registros sin autorización, sin este tipo de autorización. Y es muy interesante porque en los tipos penales como violencia de género y violencia contra la mujer, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, se ve mucho esta situación. Y son los registros sin autorización procede para evitar que la comisión de una infracción, para evitar de que un tipo de delito o crimen se realice ante una respuesta de un pedido de auxilio. Vemos que en los casos de violencia de género y violencia intrafamiliar siempre se dan hacia el interior de la vivienda.
el agresor aprovecha momentos en el día o aprovecha que se reúnan ciertas condiciones para proceder en su actuación. A veces se dan así, pero se dan siempre en el interior del hogar. ¿Y qué van a decir? Los vecinos no se van a meter, pero ante un pedido de auxilio, la Policía Nacional tiene el deber y tiene la autorización legal para penetrar esa vivienda para acudir en auxilio de esa víctima que está en un pedido de auxilio. Hay veces que se realizan a través del 911, llaman al 911 y en el tumulto del barrio y la bulla de la vecina, hasta los mismos moradores le señalan que hay en la casa y tienen que la policía entrar a quitarle a la mujer para que no termine de matarla. También la policía puede penetrar a esas viviendas cuando hay una persecución de una flagrancia, cuando persiguen a un individuo en un hecho flagrante y se introdujo a una vivienda ajena. El 181 del Código Procesal Penal le autoriza a la autoridad a penetrar a esa vivienda, a penetrar, a sacarlo, no a destruirla. Sacar al delincuente. Sacar al delincuente, no desbaratar la casa. Que es muy importante tomar en cuenta esta parte. Bueno, doctor, con su permiso, vamos a hacer una pequeña pausa en este análisis a la luz del derecho y retornamos en unos segundos con mucho más de este interesante tema. Seguimos con su programa Análisis a la luz del derecho por esta emisora Magis 98.3 FM, el doctor Miguel Riz, con este interesante tema en el espacio, así que seguimos ya con la próxima parte del tema. Bien, en continuidad con este tema interesante sobre el registro de moradas o allanamientos, es importante proveerle a la ciudadanía algunos detalles interesantes de esto. La orden de allanamiento, habíamos abordado de que es el dispositivo, instrumento judicial mediante el cual el Ministerio Público en compañía de las órganos auxiliares proceden a la requisa de una vivienda. Habíamos abordado de que el tema de la hora o el horario que ellos pudieran ejecutar esta orden, de manera general está expresa que es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y si iban a proceder en horas de la noche, debe de ser fundamentada o registrada en la orden, propiamente dicho, en el documento, la orden judicial, debe de estar expresamente establecido de que se va a realizar en ese horario. Hay detalles sobre la orden de allanamiento que quiero sacarlo aquí a la luz para que ustedes como ciudadanos puedan tenerlo presente. Si pasan por ese mal momento o ese momento incómodo, sepan también cuáles derechos tienen ustedes en ese instante. Dice, la orden de allanamiento debe indicar el juez o el tribunal que ordenó ese registro, ya que habíamos dicho que procede mediante una orden judicial y esa orden la firma un juez. La indicación de la morada o lugares a ser registrados. Quiere decir que esta parte de la orden quiere decir de que la vivienda que se va a requisar debe de estar correctamente individualizada de las otras. Debe de contener una descripción, detalles específicos, detalles que puedan identificar a esa vivienda que se va a requisar de todas las demás. Hay casos que los sectores, hay casas que tienen la misma característica de estructura, hasta la misma pintura, quizá inversa, pero tienen los mismos colores, la misma forma, la misma todo. Y los que están preparando la solicitud de orden de allanamiento deben de tener claro eso. Y usted como ciudadano también debe de tener claro eso, que la orden debe de tener la descripción clara de la morada o la casa que se va a requisar. Y todas esas viviendas están ubicadas en una dirección, tienen o no tienen un número, pertenecen a un sector y hay rasgos característicos que la diferencian de otras viviendas. Eso es junto pero no revolucionado. Aquí estamos, pero estamos identificados. También debe de establecer esa orden la autoridad designada para el registro. O sea, qué fiscal, cuál de los representantes del Ministerio Público es que está encabezando esa requisa. Y todo miembro del Ministerio Público tiene un carnet de ese lugar que lo identifica. El motivo preciso del registro, o sea, por qué se está requisando esa
esa vivienda. Debe de indicarse de manera exacta los objetos o las personas que se esperan encontrar ahí. Yo ando buscando a Juan y a Pedro, y ando buscando pues, un motor, marca tal, placa tal, o ando buscando un arma de fuego, o serie tal, en tal forma, o ando buscando X cosas. La fecha y lugar de expedición y la firma del juez. ¿Qué acontece? Cuando las autoridades están iniciando o llegan al lugar o van a iniciar la requisa o el allanamiento, una de las primeras funciones que debe realizar el Ministerio Público es notificarle al ciudadano una copia de la orden de allanamiento para que el ciudadano tenga la convicción, se cree la convicción de que se está en medio de una actuación legal. Verifique esa información que le acabo de dar, que la dirección que se esté ordenando el allanamiento sea la misma de tu casa, porque tu casa está en una calle que tiene nombre, tiene un número, no puede tener número, quizás no tenga número, pero pertenece a un sector y además tiene rasgos, es de verja, color blanca, la pared de adelante pintado de verde, puerta marrón, ese tipo de detalle. También otra cosa importante, las órdenes de allanamiento tienen un plazo de vigencia y la ley establece que son 15 días de vigencia que tiene una orden de allanamiento. Esta parte del Código Procesal Penal, el artículo 182, precisamente establece que le da un plazo de 15 días para ejecutar esa orden de allanamiento. Y si ese plazo ha pasado, automáticamente esa orden queda sin efecto. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Hemos dicho que la orden de allanamiento dice la fecha y lugar donde se emitió. Si al día que se está ejecutando y la fecha que se emitió la orden pasan de 15 días, la ejecución de esa orden de allanamiento es ilegal porque es automáticamente invalidada. Ella misma queda inválida y no procede ese allanamiento. Ahora bien, ya había dicho de que la autoridad al llegar al lugar debe de notificarle la requisa que se esté realizando y debe de proveerle a la persona que está ahí, que encontró en el lugar, una copia para que esa persona verifique todas estas informaciones que estoy proveyendo por aquí y verifique si se está realizando una actuación legal. También la persona que se está allanando ahí o que se encontraron ahí, si el Ministerio Público ordena realizar una requisa, porque ellos pueden llegar y el Ministerio Público puede decidir si procede a requisarla o no. Vamos a requisar la vivienda, ok. Debe de seleccionar o la persona buscada o una persona que esté ahí para que presencie la requisa en todos los lugares. Todos los lugares donde se está requisando, la persona que habita la casa tiene el derecho de estar presente y constatar por su propio sentido lo que está pasando ahí. El Ministerio Público tiene la obligación de controlar el acceso de los miembros adentro de las viviendas y tiene el deber de controlar lo que acontezca ahí dentro. Él es el responsable de lo que acontezca ahí dentro. No, señores, son elementos que tenemos que tener como ciudadanos al momento de que pudiera, digamos, puede ser objeto de un allanamiento a nuestra vivienda, a nuestra morada, que tenemos que tener conocimiento de esto para saber entonces cuándo estaría cometiendo una violación a nuestros derechos y cuándo pues se hacen las cosas conforme a lo que establece la normativa. Bueno, doctor, ya lamentablemente, como decía por ahí, el tiempo está en contra de nosotros, pero si desea brevemente agregar algún elemento sobre este tema. No, sino que los ciudadanos se mantengan si se encuentran ante una situación de esta naturaleza, que se mantengan activos todo el tiempo, con calma, no busquen que sean maltratados, manténganse obedientes al Ministerio Público, pero siempre reclamen con altura sus derechos. A ser tratados de buena manera, a no ser maltratados sería la palabra, y que mucho control con quienes entran a la casa a hacer requisa. Mucho control. Ya la parte final, doctor Miguel Riz, ¿cómo la gente puede estar en contacto con usted para un servicio jurídico profesional, para una consulta? ¿Cómo la gente puede contactarlo? Bien, estamos ubicados, nuestro número es el
812-9841 y estamos ubicados en la calle Sánchez, número 85, esquina Padre Ayala, segundo nivel, suite 202, edificio Vinicio Mateo Plaza. Estamos a sus órdenes ahí. Señores, hasta aquí análisis a luz del derecho, si Dios lo permite. Retornamos el próximo miércoles a partir de las 4:30 de la tarde.